mi nombre es Rubén, te doy la bienvenida a mi canal. En este video vamos a hacer dos cosas. Primero, jugar y después entender la matemática que hay detrás de este juego. Te pregunto, ¿crees en la magia? Mucha gente piensa que los números son solo para hacer cuentas aburridas, pero hoy voy a usarlos para entrar en tu mente. Aunque yo no puedo oírte ni puedo verte, al final del video voy a escribir exactamente el número que tenés en la cabeza. Pero no solamente nos vamos a quedar con eso, sino que voy a revelarte el secreto matemático que hay detrás de este juego, para que vos también puedas sorprender a todos. Ahora sí, vamos a comenzar con este juego. Primero, quiero que pienses en un número, el que vos quieras. Al número que pensaste, sumale 5. Ahora, multiplica el resultado que obtuviste por 2. A lo que te dio, restale 4. Siguiente paso, ahora dividilo entre 2. Y último paso, resta el número que pensaste al principio. El resultado que obtuviste es 3. Quédate y te explico por qué siempre da el mismo resultado. Antes de continuar con el video, te quiero comentar que si te gustaría colaborar con el canal, puedes unirte a la membresía del mismo, en donde vas a tener importantes beneficios. O quizás te gustaría apretar el botoncito del Supe Gracias, o también podés hacer una donación. En este caso, en la descripción del video, vas a encontrar el link para poder efectuarla. Con esto me ayudas muchísimo a tener más tiempo para poder realizar más videos y de esa manera poder ayudar a alguien que quiera repasar o entender un tema matemático. Ahora sí, continuemos con el video. Bueno, vamos ahora sí a explicar qué es lo que pasó acá y por qué cualquier número que pensás, el que vos quieras, del 1 al millón, el que vos quieras, siempre te va a dar 3. ¿Qué fue lo que pasó? Magia no fue. Lo que hiciste fue usar álgebra muy básica, sin darte cuenta. ¿Sí? Mira, llamamos X al número, al que vos quieras. Cuando vos decís, pensás un número, en vez de poner el número, ponemos una X. Y a partir de acá vamos a ir desarrollando para que veas que cualquier número que vos elijas siempre te va a dar 3. Seguimos. Al número que pensaste, a X, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarle 5. Ahora, a este número, que es el paso número 3, lo multiplico por 2. Bien, una manera de escribir esto sería la siguiente. 2 por X más 5. Para dejarlo más bonito vamos a sacar el paréntesis. ¿Cómo? Haciendo propiedad distributiva. 2 por X te queda 2X, más 2 por 5 te queda 10. Si vos lo querés dejar de esta manera es exactamente lo mismo, ¿sí? A este resultado que vos obtuviste, a lo que te dio 2X más 10, le vamos a restar 4. 2X más 10 menos 4. Si achicamos esta expresión nos va a quedar 2X, 10 menos 4 nos queda 6. Vamos por el punto 5, ya casi terminamos. Ahora, divido a lo que me dio en 2, es decir, 2X más 6 dividido 2. O lo que es lo mismo escribirlo como 2X dividido 2 más 6 dividido 2. Esto lo puedo simplificar, o sea que me queda X más 6 dividido 2 te queda 3. Bien, ahora vamos con el último y el más importante. Restamos el número que pensamos al principio. Pero nosotros, cuando empezamos a desarrollar esto, nuestro principio, ¿cuál era? Era X. O sea que a X más 3 le restamos X. Como podés observar, si yo tengo una X positiva y una X negativa, las puedo simplificar. Por lo tanto, siempre me va a dar 3. Como ves, la X que agregamos se cancela con la X que teníamos originalmente o que nos quedó del desarrollo. Así que no importa el número que hayas elegido, siempre va a ser 3. Por lo tanto, ¿qué hiciste? Acabaste de usar operaciones inversas y álgebra básica sin darte cuenta. Si te gustó el video, dale like.
Suscríbete para más matemáticas y decime en los comentarios si te gustaría que realice algún otro desafío. Nos vemos en próximos videos. Saludos.